If you need me, let me know. Aunque conquistar el mundo suene como una escena de película, donde el malo anhela ser el líder de todo o un proyecto exageradamente ambicioso, en la realidad, han existido personas que tras muchos esfuerzos, han llegado a casi lograr este proyecto a lo largo de los años. En la historia de nuestro mundo y la humanidad, han existido infinidades de guerras, en las cuales los destinos de pueblos, civilizaciones y naciones, han quedado a la suerte del esfuerzo de los guerreros. Mas sin embargo es válido preguntarse, ¿hasta dónde pueden llegar estas personas? ¿Y cuáles son las medidas que pueden tomar para lograrlo? Si quieres conocerlos, prepárate para conocer a los 5 hombres que intentaron conquistar el mundo. Número 1. Alejandro Magno. El gran líder del Imperio Macedonio, que también fue conocido en la historia como Alejandro el Grande, está reconocido como uno de los mejores y mayores estrategas militares del mundo. También Alejandro Magno fue el creador de uno de los mayores imperios del mundo antiguo, el cual comprendía un increíble territorio, que tenía su inicio desde Grecia hasta la India. Este gran estratega formó una reputación entre sus aliados y enemigos, por una estrategia político-militar, con características violentas y brillantes, ya que avanzó con la toma del control total sobre las rebeliones que existían dentro de las ciudades griegas y posteriormente se enfocó en conquistar de forma totalitaria el imperio persa, quienes en la historia fueron reconocidos como sus principales enemigos. Finalmente Alejandro el Grande buscaba ampliar los territorios que comprendían su propio imperio. Mas sin embargo, este objetivo de poseer mayor cantidad de territorios bajo su dominio creció rápidamente y se tornó más ambicioso, ya que este líder pretendía consolidar de una forma más concreta la alianza entre sus territorios, por medio de matrimonios entre los griegos y los persas, con el objetivo de unificar las culturas, el comercio, la moneda, lengua, entre otras características, para evitar con esta política que las naciones conquistadas iniciaran revuelos o represalias contra sus conquistadores. Número 2. Hitler. Siendo una personalidad moderna, Hitler fue una de las personas que estuvo muy cerca de transformarse en una total amenaza para todo el mundo. Afortunadamente fue detenido y evitado que Alemania completara su conquista. La historia de este líder tiene su inicio cuando apenas era un orador y desempeñaba funciones como propagandista en temas políticos. Hitler pasó variadas campañas electorales negativas, mientras iba sumando una lista de enemigos en dichos procesos, hasta el punto de ser encarcelado. Mas sin embargo, al pasar algunos años y habiendo finalizado la Primera Guerra Mundial, el sentimiento de rabia o resentimiento en Alemania por haber perdido, sumado a las graves afecciones económicas y en la sociedad de la nación, conllevó a la aceptación de los ideales de Hitler, los cuales eran discriminatorios y raciales. Con Hitler en el poder, Alemania consiguió invadir gran parte de Europa, gracias a una táctica efectiva militar, denominada Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Esta táctica comprendía el uso de grandes cantidades de tanques, aviones y artillería, logrando durante el ataque abrirse paso entre las defensas enemigas, mientras que el poderío aéreo permitía que la brecha hacia el enemigo permaneciera abierta, para que finalmente las fuerzas alemanas encerraran a sus enemigos y vencerlos. De esta forma una considerable región de Europa se posicionó bajo el control de las fuerzas alemanas, de forma directa y en otras ocasiones de forma indirecta. Así también algunas naciones, para evitar ser invadidas o conquistadas, decidían hacerse aliados de Hitler. Mas sin embargo este líder poseía una gran debilidad, la cual se reflejaba en la toma de decisiones precipitadas y a la vez, en la gran ambición sin límites que poseía, lo que conllevó a que las fuerzas alemanas fueran asediadas y derrotadas, con esfuerzos de 3 grandes ejércitos. Estos ejércitos fueron el estadounidense, el soviético y el británico, arrastrando a Alemania a una fatal caída, que logró también desintegrar a sus líderes, para finalmente el día 8 de mayo de 1945, finiquitar la derrota de este imperio con la toma de Berlín. Número 3. Napoleón Bonaparte. Siendo emperador de Francia, un gran militar, conquistador de gran parte del territorio de Europa Occidental y además rey de Italia, Napoleón Bonaparte fue reconocido como un gran estratega militar, incluso como el más brillante de la historia. Esta postura fuerte de Napoleón Bonaparte se cumplió durante el siglo XIX, en un periodo en el cual utilizó diversas tácticas militares, que aún en la actualidad son objeto de estudios en diferentes escuelas militares a nivel mundial.
Napoleón Bonaparte en el desarrollo de su vida militar, mostró una determinación admirable y una frialdad, sobre todo en momentos de gran dificultad, dotes que lo conllevaron a ser nombrado general de brigada. Este importante cargo, lo llevó a adquirir nuevos beneficios y además, le permitió ascender de una forma más efectiva, hacia el poder. Napoleón Bonaparte obtuvo grandes victorias militares, una gran cantidad de ellas, antes de tomar el poder, ya que logró invadir de forma exitosa diferentes zonas de la región del norte de Italia, un avanzado que permitió conseguir territorios que pertenecían al Imperio Austriaco, que se localizaban en regiones de los Países Bajos. Así también Napoleón Bonaparte realizó diversos intentos con las campañas militares desarrolladas en Egipto, con un claro objetivo de debilitar las fortalezas que mostraba el poderío inglés. Este gran estratega para el año 1804, antes de dar inicio a una gran variedad de campañas militares, se autoproclamó monarca del primer imperio francés, dando paso a conquistas en territorios tanto europeos como africanos, sumando una mayor población para gobernar, cuando ya contaba con más de 70 millones de personas bajo su gobierno. A pesar de ser un brillante militar, pasado el año 1812 iniciaron las derrotas para este imperio, lo cual conllevó rápidamente a un colapso total. Estas derrotas se iniciaron en Rusia, tras una campaña militar fallida, y en el año 1813, se desarrolló la batalla de Leipzig, en la que Napoleón Bonaparte fue derrotado. Esta pérdida conllevó al líder a refugiarse en la isla de Elba. Aunque este aislamiento no pudo evitar que en el año 1815 se diera la batalla de Waterloo, en la cual el famoso imperio francés fuera derrotado por parte de tropas inglesas, finalizando la era napoleónica. Número 4. Ciro el Grande. Este personaje histórico llamado Ciro II, a pesar de no contar con un gran reconocimiento, fue definitivamente un increíble conquistador. Tras el fallecimiento de Cambises I, quien era el padre de Ciro II, este personaje pasó a ocupar el puesto de rey, siendo conocido como Ciro el Grande, gobernador de toda la dinastía aquemenida, logrando con múltiples esfuerzos expandir su reinado y hacerse notar ante sus enemigos como un poderoso imperio. Este líder no solo triunfaba por medio de conquistas, también fue conocido por su gran tolerancia y misericordia para los enemigos derrotados. Así también Ciro el Grande poseía grandes conocimientos militares y políticos, siendo un gran estratega y líder que lograba conquistar el corazón de su gente, incluyendo también la conquista de aquellos pueblos que había conquistado a la fuerza. Entre las hazañas de Ciro II, podemos ubicar su primer logro, cuando venció al reconocido Imperio Medo, que era liderado por el líder Astiages. Seguidamente Ciro el Grande decidió invadir Babilonia y Libia, completando esta misión con gran éxito. Estos logros permitió que el imperio persa aqueménida fuera consolidado e incrementó de gran forma sus territorios, los cuales eran comprendidos desde el mar Mediterráneo hasta las cordilleras montañosas que se localizan entre Pakistán y Afganistán. Este poderoso imperio persa es el imperio más próspero de toda la historia, ya que se logró consolidar por más de 200 años. Pero Alejandro Magno, en el año 332 a.C., le hizo frente a este imperio, logrando conquistarlos y erradicar así el legado de este gran imperio que el mundo logró ver. Número 5. Gengis Khan. Sin duda alguna, este líder y fundador del imperio contiguo fue el hombre que más se acercó a lograr la conquista del mundo. Gengis Khan, siendo líder del imperio mongol, un poderoso imperio que poseía extensos territorios conquistados que excedían al menos 4 veces los territorios que el propio Alejandro Magno logró conquistar. Este líder cuenta con una historia muy interesante, ya que a pesar de haber sido expulsado de su tribu y haber perdido a su padre, no se rindió en las regiones de climas brutales en las que fue abandonado, sino que se esforzó a tal punto de liderar cientos de tribus de naturaleza nómada, quienes conformaron un solo ejército a su mando. Este increíble ejército permitió a Gengis Khan hacerse conquistador de gran parte de Medio Oriente, Asia e incluso de territorios europeos. La historia de este magnífico líder es expresada en una película llamada Mongol, en la cual se detallan los procesos de Gengis Khan para llegar a obtener tan grande poder. Este poderoso imperio mongol poseía la autoridad sobre territorios que iniciaban desde la península de Corea y que llegaban hasta el río Danubio, que se ubica en Europa Oriental, alcanzando una población bajo el mando de Gengis Khan que se superaban a los 100 millones de habitantes.
Este imperio era poseedor de regiones de gran importancia y riqueza, como parte de India, China, Rusia, Grecia, Mesopotamia, Europa Oriental, entre muchas otras. Es importante mencionar que los mongoles han sido el único imperio que hizo frente a los rusos y pudo vencerlos, ya que los esfuerzos de Hitler, Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte fueron en vano ante los rusos. El líder del imperio mongol Genghis Khan fue reconocido por su carisma y los altos conocimientos militares, que lo acreditaban como un gran estratega. El secreto de este gran líder se presume que fue su capacidad para la selección de sus hombres de confianza, ya que no exigía que fueran personas pertenecientes a la aristocracia mongol, sino que brindaba la oportunidad para personas que demostraran la capacidad y las cualidades propias del puesto que ocupaban. Inclusive se presume que algunos de los enemigos derrotados que se encontraban bajo el gobierno de Genghis Khan fueron evaluados y seleccionados para formar parte de tareas importantes en las cuales habían demostrado ser buenos.